Buenas noches a todos. Hoy les propongo una historia en torno al pacifismo, en torno al concepto tal y como se entiende actualmente. Un concepto que ha experimentado a lo largo de los años numerosos avatares y al que la Declaración de los Derechos del Hombre, de la que dentro de unos meses se cumplirán 50 años, dio un sentido especial. Se puede decir que el pacifismo, entendido a la manera contemporánea, nació en 1919 de la mano de la no violencia, como resistencia a la ocupación de la India por los ingleses predicada por Gandhi, de cuya muerte acabamos de celebrar este año el 50 aniversario. Desde entonces, el mundo ha cambiado mucho, o al menos ha cambiado lo suficiente como para que la voluntad de paz se materialice de muy diferentes maneras. Senderos de Paz, título del reportaje, cuenta la experiencia de un grupo de ciudadanos que han hecho de la paz su filosofía de vida, pero llevada a la práctica de modos absolutamente diferentes. Senderos de Paz es un reportaje de producción propia, el primero de estas características que les presento en este curso recién estrenado y al que seguirán otros a lo largo de los próximos meses. Con guión de Guillermo Suso y realización de Luis Miguel González, Senderos de Paz se inicia con las respuestas a la pregunta eje del reportaje. ¿Qué es la paz? Para mí, la palabra paz significa no solo la ausencia de guerra. Es decir, yo entiendo que la paz no es solo el que no exista un conflicto armado. No puede haber paz sin justicia, y esto significa que no puede haber paz si no existen los derechos humanos más elementales. Es una palabra muy bonita, solo si hay significado, ¿no? Solo, para mí significa mucho. Es tener derecho para vivir y tener derecho para ser humano. Es amor, no hacer daño a nadie y tener que todos los niños estén felices y mayores paz. La palabra paz es un concepto que engloba muchas cosas, ¿no? A mí se me vienen a la cabeza pues, muchos valores: solidaridad, igualdad, justicia, tolerancia, no violencia, derechos humanos. Que haya una solidaridad entre las personas, de llevarse bien con el prójimo, en fin, una sociedad basada en el amor. Vaya. Yo creo que la palabra paz, el significado de ella es sosiego, es tranquilidad, es una sonrisa, es esa mirada dulce de un anciano, de ese niño. Es decir, ver un niño y un abuelo cogiéndose de la mano o mirándose, es decir, eso es lo que significa paz. El 30 de enero de 1948, hace 50 años, moría asesinado en Nueva Delhi a manos del extremista hindú Nathuram Godse Mohandas Gandhi, quizá la figura pacifista más representativa del siglo XX, el llamado apóstol de la no violencia. Sus fuentes de inspiración religiosa fueron ciertas escrituras hindúes, el Nuevo Testamento y la obra literaria del escritor ruso León Tolstoy. Su experiencia de abogado le sugirió la idea de que la venganza en sí, en los conflictos, no da, a la larga, los resultados apetecidos, por lo que sus enemigos lo consideraban un hombre peligroso e incómodo. Su naturaleza incansable le llevó 17 veces a la cárcel y a realizar 15 huelgas de hambre. Resistió la persecución, las críticas incluso de sus seguidores. Se manifestó en cientos de ocasiones.
Sus armas, la paciencia, la insistencia y el hambre. Gandhi afirmaba que el poder verdadero o la firmeza en la verdad es aplicable tanto a la política como a las relaciones personales, y trató de demostrarlo poniéndose a la cabeza de la resistencia no violenta frente al gobierno inglés en la India desde 1919. Su teoría y su ejemplo fueron piezas fundamentales en todo el proceso de independencia del país, así como en la lucha de los negros sudafricanos por la igualdad y la de los afroamericanos por la integración racial. Mahatma Gandhi, el alma grande, que le llamaban el alma grande, pues él llega a África del Sur y descubre allí lo que es la discriminación, el racismo y todo eso. Más que nada, él de los negros no se acordaba mucho, pero sí de su propia formación, de su propia clase, de su propia raza, ¿no?, que eran los indios que vivían en África del Sur. Ahí en un momento dado le consideran de segunda clase y le agreden, le hacen bajar de un tren, sufre una serie de humillaciones que le hacen tomar conciencia de que hay que llevar a cabo una forma de lucha para acabar con todos esos abusos. De modo que él, que ya había estudiado leyes en Gran Bretaña, armado de una cultura que empezaba a ser ya sólida y de un conocimiento de la vida, vuelve en 1915 a la India para tratar de hacer independiente a la India. De modo que el gandhismo es un poco esa resistencia, es ese hombre que desnudo, el fakir desnudo que le llamaba Churchill, se lanza, por ejemplo, en la marcha de la sal desde Ahmedabad hasta el mar para protestar contra el monopolio de la sal. Toda esa serie de actuaciones, él va a la cárcel, presenta huelgas de hambre, es decir, que en el fondo eso llega hasta el pueblo indio, ¿no? Entonces, un poco es eso, quizá más la persona y el rigor, el estilo que impone, que lo que luego vaya a quedar de todo eso. La Primera Guerra Mundial influyó poderosamente en el desarrollo del pacifismo del siglo XX. Al finalizar, miles de jóvenes ingleses prometieron no volver a combatir. En otros países, y en especial en Estados Unidos, se produjeron tendencias similares al quedar de manifiesto el papel de los fabricantes de armas como incitadores de los conflictos. Proliferaron las actitudes pacifistas fomentadas por una creencia de que la economía privada tendía a provocar violencia y guerras. Tras la Segunda Guerra Mundial, la posibilidad de una destrucción total a causa de las armas nucleares contribuyó a crear un clima de pacifismo antinuclear. El pacifismo hippie fue una ideología de una minoría en un mundo de violencia desenfrenada. Su doctrina de no violencia tomó un nuevo carácter y significado, cambió profundamente las costumbres y el sistema de valores del mundo occidental. Reivindicó la libertad individual, la tolerancia y el respeto hacia las diferentes formas de pensar. La música, que acompañó al movimiento de la paz y de las flores, se convirtió en un elemento indispensable de la vida cotidiana y en el signo de identidad colectivo. Imagine, de John Lennon, fue el himno que entonaron 250.000 checos en la primavera de Praga, y en la plaza pequinesa de Tiananmen, en 1989, los jóvenes chinos cantaban canciones de los Beatles y los Rolling Stones. La toma de conciencia mundial llega con los 60, ¿no?, cuando los movimientos de rebeldía juveniles y los movimientos revolucionarios conquistan la televisión, conquistan las primeras páginas de los periódicos, ¿no? Ya durante todos los años 50 habían sido importantes los movimientos contra la bomba nuclear, pero es en los 60, digamos, cuando pues, las célebres imágenes de las jóvenes hippies ofreciéndole flores a los guardias con rifles, pues se generalizan y llegan a todo el mundo, ¿no? Es el momento álgido del pacifismo, aunque pienso que aquel pacifismo no era perfecto, puesto que también tenía dentro, por ejemplo, cuando se luchaba contra la guerra del Vietnam,
se apoyaba más bien a la parte que no eran los Estados Unidos, no era un pacifismo exactamente puro. En todo caso es su momento álgido. Y este momento, por ejemplo el de la primavera de Praga del 68, pues luego se retoma con la caída del muro en el 89, ¿no? La toma de conciencia mundial en favor de la paz ha hecho que durante los últimos 20 años proliferaran en España y en el extranjero una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales. Las Brigadas Internacionales de Paz es una organización no gubernamental que se fundó en 1981. Su objetivo fundamental partió de grupos aislados de personas que practicaban la no violencia inspirada por Gandhi. Una red de voluntarios internacionales de las Brigadas de Paz ofrecen acompañamiento y presencia a personas o grupos no armados de cualquier parte del mundo que son víctimas de la violencia por sus creencias políticas, religiosas, culturales y étnicas o porque ejercen su derecho de asociación y libertad de expresión. Su presencia ha servido para proteger a numerosos activistas de los derechos humanos amenazados en los lugares en que desarrollan sus actividades. Nuestro trabajo acá en Colombia es la protección de la población civil a través de acompañar a organizaciones de derechos humanos que trabajan por la justicia social. Ese sería básicamente el trabajo. Pero en concreto, las actividades que realizamos, lo que hacemos es, por un lado, acompañamiento a las instituciones y a las personas, presencia en eventos, presencia en la oficina, en las oficinas. Trabajamos una parte que no se ve tanto, pero es bastante importante, es la difusión de información a la comunidad internacional de los problemas que tienen estas organizaciones para desarrollar su trabajo. De esta manera somos como ojos y oídos para la comunidad internacional. En Barrancabermeja, Colombia, las Brigadas Internacionales de Paz realizan la labor de acompañamiento y protección a Osiris Aizer Feriat, representante legal y presidenta de la Corporación Regional para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Osiris lleva trabajando desde hace 17 años en diversas fundaciones y coordinadoras campesinas de solidaridad con las víctimas de la violencia. Durante todos estos años ha recibido amenazas y hostigamientos continuos de grupos paramilitares. A nosotros, a partir de marzo de 1991 a julio 30 del 92, nos asesinaron a 6 compañeros de la Junta Directiva de Credos de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos. Y a los demás nos tocó salir del país amenazados de muerte y constatando que era una realidad que nos iban a asesinar a todos porque ya teníamos el informe de que nos iban a asesinar. Y en una reunión que había en Ginebra, un parlamentario inglés le dijo a Jorge Gómez Lizarazo, que en ese momento era el presidente de Credos, le dijo que por qué no hablaba, que había una organización que iba a llegar a las sesiones de Ginebra, que por qué no hablaba para que ellos nos acompañaran acá, que se llamaba Brigadas Internacionales de Paz, y ellos podían ayudarnos a continuar el trabajo que estábamos haciendo acá de derechos humanos. Llegaron en noviembre del 93 acá ya a mirar el trabajo, el terreno y lo que hacíamos y a comprobar hasta dónde era el trabajo de nosotros. A ver, salida, Bucaramanga, Tabana, San Alberto, Huechica, de Río. La coordinadora de las Brigadas de Paz en Colombia recibe el comunicado de que un grupo debe trasladarse a Sabana de Torres, una ciudad a hora y media de Barrancabermeja, para acompañar a otra persona amenazada. Mario Humberto Calixto es presidente de la Oficina de Derechos Humanos de Sabana de Torres. Él y su familia han sido amenazados en diversas ocasiones a raíz del conflicto armado por el que atraviesa la región. Desde hace varios meses, miembros de las Brigadas Internacionales de Paz realizan un acompañamiento continuo de la persona amenazada a requerimiento de esta. La colaboración es conjunta y mutua.
Nosotros, al tener ese acompañamiento de Brigadas Internacionales de Paz, nos sentimos bien, nos sentimos con mucha confianza para poder desarrollar nuestra labor, nuestro trabajo. Es un trabajo muy difícil en esta área conflictiva, porque están los actores del conflicto, además los diferentes sectores de la ultraderecha, expresados en los paramilitares, en los grupos de autodefensa, la misma fuerza pública, los mismos grupos insurgentes, que en desarrollo del mismo conflicto armado pues avalanchan contra la misma población civil. Nuestra labor está en función de recepcionar las diferentes denuncias y quejas de la población civil. El primer trabajo de las Brigadas Internacionales de Paz se empezó en Nicaragua en septiembre de 1963. 10 voluntarios de la organización fueron enviados a Jalapa, cerca de la frontera de Honduras, para interponerse entre los contras y los sandinistas y detener las hostilidades. Esta labor pacifista tuvo sus efectos deseados en Jalapa, pero en otras áreas fronterizas el conflicto aumentó. La presencia de las brigadas en Nicaragua todavía continúa como testigos del proceso de paz. Nosotros no nos metemos en la política que hace, no nos metemos, no entramos dentro de las actuaciones de las ONGs, no somos ingerentes, no venimos aquí a dar nuestra opinión de las cosas, ¿no? Nosotros simplemente lo que hacemos es ayudar a que los espacios en los cuales trabajan estas organizaciones y estas personas pues no se cierren, ¿no? Desde ese punto de vista es ético, ¿no? Nosotros trabajamos a petición de las organizaciones, hacemos un trabajo lo más objetivo e imparcial que podemos. Una dificultad tal vez es de la de nuestra imagen. La gente muchas veces nos ve como guardaespaldas de rubios con ojos azules, que es una imagen que no somos eso, ¿no? Somos, nuestro trabajo tiene esa parte que es visible del acompañamiento físico a personas, pero la otra parte que no se ve es tal vez mucho más importante para dar esa cobertura del acompañamiento físico, que son las relaciones públicas, la información que divulgamos. Además de los proyectos ya mencionados, las Brigadas Internacionales de Paz están comenzando otros en Sri Lanka, Sudáfrica, Haití, Balcanes, Irlanda del Norte, Israel, Palestina y con los indígenas norteamericanos. Las Brigadas Internacionales del Estado español están formadas por varios grupos locales ubicados en diferentes comunidades autónomas y cuentan con un total de aproximadamente 50 miembros activos. Desde el año 1995 trabajan principalmente apoyando los proyectos de Guatemala y Colombia, creando una red de ayuda con más de 75 organizaciones y personas. Además, cuentan con más de 500 miembros en la llamada Red de Emergencia Internacional. Las Brigadas Internacionales de Paz están abiertas a todos aquellos que apoyan sus objetivos. Que realmente sí se necesitan personas para trabajar, ¿no? Entonces sí que me parece bueno que hubieran personas sensibles y que se embarcaran con esto. También es verdad que la sensibilización de la comunidad internacional y en el Estado español está aumentando cada día más, ¿no? Y esto es muy positivo. La aparición de organizaciones internacionales que luchan por la paz se ha reflejado también en España y más concretamente en el País Vasco y Navarra. Para Gandhi, la adhesión a los valores vinculados a la no violencia nada tienen que ver con la debilidad. Quienes crearon en el País Vasco la coordinadora pacifista Gesto por la Paz de Euskal Herria
han sido fieles a los principios gandhianos. Por ello, esta organización recibió en 1993 el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia por su lucha contra el miedo, por la libertad y la no violencia. En 1990, el Parlamento Vasco aprobó por unanimidad proponer a Gesto por la Paz para el Premio Nobel de ese año. En 1986, un reducido grupo de personas comenzó a reunirse en las plazas del casco viejo de Bilbao cada vez que se producía una muerte violenta relacionada con el terrorismo. Aquel gesto, 15 minutos de silencio para testimoniar la protesta por la pérdida de una vida, se ha difundido por toda la geografía vasca y navarra. Este colectivo está formado por todo tipo de personas de diferentes ideologías, creencias y edades. La media de edad de las más de 1.200 personas que integran Gesto por la Paz tiene menos de 25 años. El germen de la asociación creció poco a poco en los ambientes de los pacifistas y grupos cristianos de Bilbao. La coordinadora llegó a la mayoría de edad en 1993 con la campaña por la liberación de Julio Iglesias Zamora y la creación del símbolo del lazo azul. Mientras sus enemigos les llaman locos por la paz, Gesto por la Paz continúa organizando manifestaciones y jornadas en torno a la paz y a la reconciliación. El hecho de que haya varios movimientos y que aparezcan varios movimientos por la paz y el diálogo en Euskadi, yo creo que bueno, primero es bueno en el sentido de que hay inquietudes y que hay gente que quiere trabajar en el ámbito de la paz, y eso creo que es importante. Y segundo, yo creo que es expresión de la pluralidad de la sociedad vasca, que se plasma en el número de partidos políticos, en el número de sindicatos, o sea, en todos los ámbitos yo creo que se plasma esa pluralidad, y yo creo que en el ámbito de la paz también se plasma la pluralidad de concepciones, a veces de matices, a veces de objetivos, a veces de niveles de trabajo, en lo político, más en lo ético, etc. Bueno, desde ese punto de vista, yo creo que mientras haya cauces para que la gente se comprometa y mientras lo que evitemos es que la gente se quede en su casa, bueno, pues yo creo que bienvenido sea cualquier cosa que pueda ayudar a alcanzar esa paz que todos deseamos. Javier Ascasíbar es bilbaíno, tiene 30 años y es el tercero de 5 hermanos. Cursó estudios de ciencias exactas en la Universidad del País Vasco y desde hace 7 años da clases de matemáticas en el Colegio de los Maristas del Salvador de Bilbao. Javier comenzó a formar parte de la organización pacifista hace 10 años, formando el grupo local del barrio de San Ignacio de la capital vizcaína. Actualmente es uno de los portavoces habituales de la coordinadora Gesto por la Paz. A continuación, vamos a guardar 5 minutos de silencio. 5 minutos es mucho tiempo. 5 minutos pueden decidir la muerte o la vida de un ser humano. Como yo diría que olvidarse de las cosas, ser positivo, no guardar rencor, etcétera, son algunos ingredientes que están ahí, ¿no? Yo diría que olvidarse de las cosas no, porque el que olvida las cosas es mala señal. Hay que acordarse de lo que ha pasado para aprender de ello, pero sí creo que el rencor y otras, el odio y ese tipo de circunstancias, que a veces pueden ser comprensibles, sobre todo en las víctimas directas de la violencia, creo que son ingredientes negativos para conseguir cualquier progreso en un proceso de pacificación. Creo que precisamente lo que nos tiene que distinguir de la gente que practica violencia es que nuestro talante es otro y que frente a ellos que nos consideran enemigos, que te odian sin conocerte, a veces porque te han visto por la tele o porque te ve con una pancarta, te están odiando, ¿no? Y ves ojos de odio, realmente, bueno, pues tú dices, frente a eso, el dolor y la rabia que uno siente con los atentados, con las muertes, con cualquier vulneración de los derechos humanos, no nos llevan a sentir odio hacia nadie, no nos llevan a pensar que el otro es un enemigo y que contra el enemigo cualquier cosa basta, sino que hay que ser tolerantes en el sentido de decir, mira, hay que ser firmes con las convicciones, firme con la paz, firme con los valores democráticos, pero esa firmeza no tiene por qué ser una firmeza en negativo, sino en positivo, y en ese sentido hay que abrir las puertas a que los seres humanos puedan cambiar, hay que abrir las puertas a la gente que piensa distinto, porque en Euskadi convivimos con esa gente, ¿no? Y quizá en otras partes del Estado la visión es distinta,
pero aquí convives con gente que piensa distinto y a veces que piensa en favor de la violencia, y con esa gente tienes que convivir, y en esa convivencia diaria nos jugamos también mucho de convencerles de que eso no es positivo y de convencerles de que los valores que sustentan una convivencia democrática nunca pueden ser eso. Además de Gesto por la Paz, en el País Vasco y Navarra han proliferado en los últimos años una gran cantidad de grupos pacifistas que tienen también la idea fija de erradicar la violencia, perder el miedo y ganar la calle. Denon Artean, Bakea Orain, El Carri, entre otros, continúan día a día manifestándose por la reconciliación y los derechos humanos. El terrorismo en España quizá ha hecho ver, sobre todo a la juventud, lo que es el valor de la vida humana, ¿no? Es decir, que no puede haber un desarrollo, no hay futuro, no hay esperanza si no se respeta la cosa más elemental que es la vida. Y a partir de ahí mucha gente ha tomado conciencia de otras cosas, se ha acercado también a lo que significa la no violencia en términos gandhianos y se da cuenta también de que para conseguir determinados fines no se pueden utilizar cualquier tipo de medios, ¿no? Y esa coherencia yo creo que es muy positiva y está ayudando a tomar conciencia de muchas cosas. El pacifismo ha sido criticado desde diferentes perspectivas. Los más pesimistas, los más escépticos, afirman que en un mundo como el nuestro, el verdadero pacifismo es imposible e incluso inmoral. Esta corriente de pensamiento dice que mientras existan hombres malos y rija la ley del más fuerte, la justicia tendrá que basarse en el uso de la violencia, incluida la guerra. En cambio, los más optimistas, los más positivos, esgrimen que aunque el logro total de los objetivos pacifistas sea realmente difícil, la declaración de los ideales es, por sí solo, un factor que ayuda a alcanzar las más altas metas por la paz universal.